Bueno, seguimos por Colosenses, ¿sí? El último domingo habíamos arrancado con la carta y estuvimos viendo un poco del contexto histórico, el contexto cultural, y se acuerdan que había mencionado que es sumamente importante cuando vamos a estudiar una carta, cuando vamos a empezar a leer, saber todo esto, ¿sí? En conocer el propósito de por qué yo estoy escribiendo algo. Si vos escribís una carta a alguien, va a ser con un propósito, con un fin. Lo mismo es así la palabra del Señor. Hay autores que escribieron con un propósito, con un fin, y todo lo de la carta va a estar relacionada con ese propósito. Por lo tanto, hemos visto el propósito central de Colosenses. Y era la suficiencia de Cristo y su grandeza, su supremacía. ¿Por qué? Porque había una falsa enseñanza que decía que Cristo no era suficiente y que Cristo no era más que una mera persona, e incluso muchas sectas religiosas decían que era un ángel, ¿sí? Que era un ángel y que incluso era un holograma. Suena loco, pero sí, decían que era solo un espíritu que se movía por ahí y que no había venido en carne. Además de esta falsa enseñanza, estaban los judíos que todavía decían, no, la salvación no solamente es por gracia mediante la fe, como vos decís, sino que tenés que hacer un montón de cosas. Tenés que circuncidarte, tenés que guardar los días de reposo, tenés que hacer un montón de estas cosas para estar bien con Dios y tener paz con Él. Entonces vemos ahí un hombre llamado Epafras, ¿sí? ¿Se acuerdan de Epafras? Que él fue y estudió la Biblia, la Escritura, ahí con Pablo en Éfeso durante unos 3 años, ¿sí? Cuando Pablo estuvo en Éfeso y estuvo enseñando en esta escuela o seminario de este hombre llamado Tirano. Recuerdan que Pablo no había fundado la iglesia de Colosas, sino que había fundado este hombre, Epafras. Y él volvió a su lugar, a su ciudad, y fundó una iglesia ahí. El Señor lo empezó a usar y él pastoreaba ahí, pero de repente surgieron estas falsas enseñanzas que estaban moviendo mucho a la iglesia y estaba confundiendo mucho a la iglesia. Y había un problema tan grande que Epafras no sabía cómo resolver. Entonces, ¿qué él hace? Listo, me voy a la iglesia de Éfeso, que me queda más cerca, me congrego ahí y que los colosenses se arreglen como puedan. No, emprendió un largo viaje hasta Roma para encontrarse con Pablo y decirle, Pablo, necesito ayuda porque amo a mi iglesia y tengo que luchar por ella. No se cambió por conveniencia ni dejó su iglesia, sino que dijo, voy a luchar por el cuerpo de Cristo, que es mi familia. Y emprendió este viaje. Y Pablo escribe esta carta. No para defender la doctrina de Cristo con argumentos del mundo, sino lo va a exaltar a Cristo como Él es, tal y como Él es, y la suficiencia de Cristo para la salvación y la vida de santidad. Entonces, Pablo escribe esta carta y luego la carta lee esto. Y ahí vimos cómo arrancó Pablo saludando y mencionábamos que las salutaciones tienen mucho contenido y que a veces salteamos las salutaciones porque decimos, es un saludo más. Pero acá en este saludo y en todos los saludos tiene mucho contenido espiritual, teológico, para que estas personas se afirmen. Y él decía, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Yo les escribo esto no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios, por la autoridad que Él me ha dado. Y expresaba la oración que tenían con Timoteo y que daban gracias constantemente por ellos. Y les saludaban con este saludo típico, gracia y paz a los santos y fieles que están en Colosas. Desde el saludo, él ya afirmaba que ellos ya eran santos y fieles y tenían paz para con Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Desde el saludo, él ya estaba afirmando lo que ellos eran y que no necesitaban todas las cosas que los judíos estaban mencionando.
Lo vemos ahí del capítulo, del versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y es hermoso acá, Él les dice, Cristo es suficiente, ustedes son santos y ustedes tienen que tener esta motivación, la cual también hubo en Cristo, la esperanza puesta en el futuro de ver a Cristo y su gloria. Y Él le afirma que ellos ya son salvos por la gracia de Dios. Y les dice, Epafras, Él les predicó el verdadero evangelio y ustedes deben escucharle. Porque Él les predicó el verdadero mensaje y constantemente daba esta palabra, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje que salva a ustedes. ¿Por qué? Porque había un falso evangelio que se estaba predicando. Y vemos el corazón de este hombre también, de este pastor, que no fue y enfrente de Pablo habló mal de la iglesia, sino que le dijo, ellos son creyentes, ellos se aman, ellos son el cuerpo del Señor, ellos tienen una fe ferviente. Y Pablo escucha esto y se goza. Ahora, Pablo va a seguir defendiendo, no con argumentos del mundo, sino va a exaltar a Cristo. Y ahora Pablo le va a expresar su oración. La oración que Pablo y Timoteo constantemente estaban ejerciendo por ellos. Al escuchar lo que estaba pasando y al escuchar en la condición en la que estaban, Pablo va a expresar esto. Yo estoy orando por ustedes y les voy a decir el contenido de mi oración. Por lo tanto, vamos a ver eso, el contenido de la oración de Pablo por la iglesia. Y el título del mensaje es Oración por conocimiento y solidez en la verdad. Oración por conocimiento y solidez en la verdad. Como sabemos, estaban pasando por una persecución tan grande, ¿sí? Una persecución en cuanto a su fe y en cuanto a la deidad de Cristo y a lo que era Cristo y a la salvación que el Señor le daba. ¿Cuál es el antídoto mayor para la ignorancia? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el antídoto mayor para la ignorancia? El conocimiento, el conocer. El Señor decía, mi pueblo por la ignorancia va a perecer. Entonces Pablo va a demostrar y le va a expresar esta oración de él junto a la de Timoteo. Y vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el 14. Dice así, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y transformado
al rey y trasladado, perdón, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El primer punto, la oración por un conocimiento profundo y vivencial. Oración por un conocimiento profundo y vivencial. Y arranca el versículo 9, continuando la línea del pensamiento de los textos anteriores, dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué? Recuerdan, Pablo estaba en la cárcel y junto con él estaba Timoteo. Y dice Pablo, desde que nosotros escuchamos de ustedes, de lo que nos dijo su pastor, nosotros no cesamos de orar. Esa palabra cesar es estar continuamente orando. Y recuerdan, en el domingo anterior, Pablo otra vez dijo que él no cesaba de orar con Timoteo. Y ahora lo repite, no cesamos de orar por ustedes desde que escuchamos lo que el Señor está haciendo ahí y de lo que está pasando. Y esta palabra no cesar de orar es algo que el Señor nos ha dicho. No cesen de orar, estén constantemente orando. ¿Y qué es constantemente orando? Es todo el tiempo. En cada cosa que estás haciendo, estás ahí comprando y habla con el Señor. Estás ahí andando en bicicleta, orá con el Señor. Te vas caminando, habla con el Señor. Constantemente orando. Pero que a veces tu oración no debe ser una oración egoísta. Tu oración debe ser en petición también por tus hermanos. En tu lista de oración, si tenés una lista de oración, ¿está incluida la iglesia en esa? ¿Está incluido tus hermanos? ¿Está incluido el crecimiento de tus hermanos? ¿El bienestar de tus hermanos? ¿O solo está la lista de peticiones de las cosas que vos querés que Dios haga con vos? Lo cual no está mal. Pero no nos olvidemos de orar por nuestros hermanos, no cesar de orar por ellos. Y es lo que Pablo expresaba. Desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y él les expresa esto. Ustedes están en nuestras oraciones. Y los colosenses deberían haber pensado, este hombre está preso. Está pasando un montón de cosas. Y está orando por nosotros. ¿Qué ánimo trae cuando alguien te dice estoy orando por vos? Porque sabés que la persona está pensando en vos. Y los unos a los otros también se aplica ahí en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu corazón cuando vos orás por el otro. Y Pablo expresa esto. Ahora Pablo va a exponerle cuál era el motivo por el cual él oraba, el contenido de su oración, y dice que seáis llenos del conocimiento. Pablo y Timoteo oraban fervientemente para que los colosenses sean llenos de conocimiento. Ahora, la palabra ser llenos acá significa lleno en plenitud. Y nos da la idea de cuando vos agarrás un vaso y lo tirás y está casi al punto de rebosar. Su oración era, yo oro al Señor para que ustedes estén llenos del conocimiento, para que conozcan continuamente y de forma abundante. Que abundantemente estén llenos del conocimiento. Esta palabra nos da la idea de no de un conocimiento básico. El texto original nos muestra que es un conocimiento profundo, y no solamente profundo, sino certero. No es un conocimiento así por arriba, sino que es un conocimiento preciso. Y ahí vemos a Pablo cuando dice, tenés que trazar bien las Escrituras para tener un conocimiento preciso de lo que Dios quiere decirte. Debemos estudiar así las Escrituras, hermanos, de forma precisa, entendiendo qué es lo que Dios quiso decir, no de lo que nosotros pensamos que dice. Siempre doy el ejemplo de este, y los chicos saben, porque siempre le doy este ejemplo. Si yo escribo una carta a, no sé, a ver a quién le pongo de ejemplo,
A Cristian, se apuntan acá entre los dos. Le pongo a Cristian, le digo, Cristian, te mando este mensaje, te mando este mensaje para que no te olvides de comprar papas, ¿sí? No te olvides de comprar papas porque vamos a hacer un guiso en los jóvenes. Muy bien. Y viene alguien y dice, mira, Cristian, leí tu mensaje y acá Paulo, yo creo que Paulo está diciendo que vos compres mayonesa, ¿sí? Porque no creo que quiera decir que estés comprando papa. Yo creo que dice que estés comprando mayonesa para poner en el sándwich. ¿Era eso por lo cual Paulo escribió a Cristian? No. ¿Cuál era el propósito por el cual Paulo escribió a Cristian? Para que compre papas, ¿no? A veces usamos así las escrituras, hermanos. Agarramos versículos separados de la Biblia y decimos, wow, lo que dice acá. Y yo creo que está diciendo esto a mi corazón. Cuando no estás viendo la sección enorme que escribió y los motivos y las razones y el propósito de por qué escribió lo que escribió. Nosotros tenemos que conocer lo que el autor original dijo a la audiencia original y eso es lo que Dios quiso decir y lo que Dios quiere decirnos hoy. Es así la única manera en que nosotros vamos a llegar a un conocimiento certero y preciso de la palabra de Dios. Vemos al pueblo de Israel que decían que abrían las escrituras y daban el sentido del pasaje y daban el sentido de lo que la Biblia decía. Y la iglesia, el pueblo, salía llorando y quebrantado por haber escuchado la voz de Dios. Yo debo predicar así. Ustedes deben predicar así. Ustedes deben estudiar así. ¿Qué es lo que quiere decir? No qué es lo que yo pienso que dice. Por lo tanto, de esta manera, la oración de Pablo era: yo quiero que ustedes sean llenos de un conocimiento preciso de las Escrituras. Y agrega de su voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia. A veces tenemos una idea de que la voluntad de Dios es algo místico. Debo sentir paz para entender la voluntad de Dios. Cuando ni una parte de la Escritura dice que tenés que sentir paz para entender la voluntad de Dios. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo he escuchado, tengo paz de tener otra familia que no sea la mía. Tengo paz de no congregarme más. Y en algún momento el Señor me va a decir, a través de la paz, cuál es su voluntad. O estamos esperando que se abra el cielo y, nos alumbre algo para entender la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios, iglesia? En su palabra, en su voluntad revelada. Ahí vamos a llenarnos del conocimiento de su palabra. Dios no es un ser místico. Él se relaciona a través de su palabra. Y a través de ahí tenemos que conocerlo. Tenemos que tener un conocimiento lleno de los deseos de nuestro Dios y un conocimiento profundo de los deseos de aquel que nos salvó. Un deseo profundo de su carácter y un conocimiento profundo de su carácter. Y como les dije, obtenemos ese conocimiento de su palabra. Siempre escucho por ahí fuera que me dicen, no es necesario entender tanta doctrina, no es necesario entender tanta teología. Eso es una mentira. Porque si nosotros no entendemos lo que Dios nos está queriendo decir en su palabra, si no entendemos la doctrina bíblica, entonces va a ser afectado todo. Va a ser afectada la alabanza que cantamos. Va a ser afectada la alabanza que escuchamos. Va a ser afectado el ministerio que hacemos como iglesia. Porque no va a estar fundamentado en la palabra de Dios, sino en nuestro propio conocimiento. Va a estar afectada la visión que tenemos de la iglesia. No, amo a algunos nada más y a otros no.
¿Dónde la Escritura dice eso? O me voy de esta iglesia porque no me aprecian. ¿Dónde en la Escritura vemos eso? No está en la Biblia. Y si no conocemos su voluntad, va a ser afectada nuestra vida. Va a ser afectada la crianza de nuestros hijos si no conocemos su voluntad. Va a ser afectada el pastoreo de nuestra familia si no conocemos su voluntad. Hasta la misma visión que tenemos acerca de la Biblia va a ser afectado. Y eso es lo más peligroso. Entonces Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan este conocimiento preciso de las Escrituras. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ser como un barco que va llevado de viento en vientos, porque escuchamos una cosa y sí, escuchamos aquella otra cosa, sí, pero la verdad certera de la palabra no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, de enseñanza. La enseñanza doctrinal es sumamente importante para la iglesia. Ahora, si solo tenemos conocimiento y no vivimos, ¿qué va a pasar? Es peligroso también. Por eso Pablo agrega en su oración, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, este conocimiento que Pablo pide para los colosenses no es un conocimiento vacío y teórico, sino que es un conocimiento práctico. Este conocimiento da sabiduría e inteligencia espiritual, y el conocimiento se convierte en sabiduría cuando ¿qué? Cuando nosotros practicamos lo que la Biblia dice. Si nosotros no practicamos lo que la Biblia dice, entonces es como leer un libro más. Y los falsos maestros hacen esto. Las personas que planean engañar a otros hacen esto. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, y me encanta de Juan porque él afirma siempre esto, el que dice, yo lo conozco, y ahí viene el contraste, y no guarda sus mandamientos, y la palabra de guardar es tenerlo en el corazón y vivirlo. El que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No sirve de nada tener un conocimiento fenomenal en las Escrituras. Te sabes todos los idiomas originales. Te sabes decir qué versículo de tal le decía el versículo. Pero a la hora de la verdad, al vivirlo, no lo vivís. Entonces no te sirve de nada tal conocimiento. Es como tener una bicicleta sin ruedas. Entonces Pablo no ora solamente por un conocimiento teórico y doctrinal, sino por sí un conocimiento teórico y doctrinal, pero práctico. Ese va a ser el antídoto para toda mentira de tu corazón y para toda mentira que viene de afuera. Y siempre se pone el ejemplo este de la plata, ¿no? Del dinero, que es falso. Si vos conocés lo que es falso, conocés lo verdadero, vas a identificar automáticamente lo que es falso. Pero me pregunto, ¿conocemos así bien las Escrituras? ¿Estudiamos las Escrituras todos los días de una forma certera y precisa? Y si decís bien, sí, lo hago, bien, buenísimo, amén. Ahora, ¿lo estás viviendo? ¿Estás siendo hacedor de eso que conoces ahora? ¿O solamente tenés el cerebro inflado de pura información? Ahora Pablo ora por eso. En primer lugar hemos visto oración por un conocimiento profundo y vivencial. En segundo lugar,
oración por un conocimiento que produce santidad. Oración por un conocimiento que produce santidad. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Arranca el versículo. Un conocimiento preciso de Dios y práctico para que vivamos como es digno. Esta palabra digno en el texto original quiere decir apropiadamente. Para que vivamos apropiadamente. Y vemos ahí en Efesios 4:1 se repite esta misma palabra en varios contextos y lo usa de esta manera. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, un verbo constante, todos los días, que vivan así, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis, otra vez la misma palabra, como es digno. ¿Ven cómo se une la palabra digno y al lado vivan y se comporten? Es un estilo de vida constante de una forma digna, de una forma apropiada. Digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargamos que anduvieseis, otra vez la palabra anduvieseis al lado, de cómo es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Estamos viviendo apropiadamente? ¿Estamos viviendo como es digno del Evangelio? ¿Estamos viviendo como es digno de aquel que nos llamó? Ahora te preguntarás, Paulo, ¿qué es vivir de forma digna? ¿Qué es vivir de una forma apropiada al llamado que hemos tenido del Evangelio? En otras palabras, vivir como Él quiere que vivamos, no como nosotros pensamos que es mejor. La vida que propone para nosotros, no lo que nosotros decimos que es mejor para nosotros. De esta forma, nosotros vamos a vivir si somos llenos del conocimiento preciso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vas a saber cómo Él quiere que vos vivas. ¿Y cómo es? Es un accionar diferente en este mundo. Vivir apropiadamente es un accionar diferente a este mundo. Y ves a Jesús que dice, si vienen los romanos y te ponen su carga, no vayas solo un tramo con el andal doble y lleva más la carga pesada. Y los judíos decían, ¿qué? Después decían, si alguien te cachetea en la cara, dale la otra mejilla. Y dice, ¿cómo que le voy a dar la otra mejilla? Jesús estaba diciendo con todos estos dichos, ustedes tienen que reaccionar de forma diferente a lo que el mundo reacciona. Un hablar diferente a este mundo, tu forma de hablar, de cómo hablas, de cómo te comunicas, de qué sale de tu boca, de lo profundo de nuestro corazón, sale todo lo que nosotros hablamos. Hablar la verdad en un mundo que practica la mentira. Amar sin esperar nada a cambio en un mundo donde piensa en sí mismo. Amar a los enemigos en un mundo donde solo ama a aquellos que lo aman. ¿De qué te sirve amar a los que te aman? Los que no creen en Cristo, los que no creen en Dios hacen eso. Y si vos amás a los que ya te aman, ¿de qué te sirve? Amá a tus enemigos, a aquellos que te persiguen, a aquellos que se burlan de vos en el trabajo, a aquellos que, no sé, te insultan en la calle. Orá por ellos, amalos. Morir a nuestros deseos en un mundo donde vive para sí mismo. Perdonar y pedir perdón en un mundo donde eso es signo de debilidad. Pedir ayuda a otros en un mundo donde te dice que vos podés solo.
Eso es vivir de una forma digna al mensaje del Evangelio al cual hemos sido llamados. Pero no vas a vivir así si no tenés un conocimiento preciso de la palabra de Dios. En otras palabras, vivir lo que Dios te dice que es su voluntad. Ahora, esto no lo debemos hacer por nosotros mismos. No tenés que decir, voy a vivir de forma digna porque está bueno vivir así. Voy a vivir de forma digna porque es lindo vivir así. Voy a llevar a mis hijos a la iglesia porque así mejor no andan en la calle. No, vos tenés que vivir de forma digna porque Dios lo requiere. Porque si no lo vivís, vas a estar pecando contra Dios. Y es lo que escuchábamos de José. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Nosotros pecamos contra Él. Y si vivimos en santidad, vivimos por Él y para su gloria. Y si perdonamos, lo hacemos para agrado a Él, no para liberarnos nosotros. Todo es para Él y nada más que para Él. Vivimos así porque le amamos a Él. Si no vivís así, entonces orá para amar más a Dios. Y dice, agradándole en todo. Y ahí cierra esa idea. Tenés que vivir de forma digna, agradándole en todo lo que haces. Todo se trata de Él. A veces pensamos que la vida cristiana es una vida moralmente buena. Y no se trata de eso. La vida cristiana uno la vive por amor al Señor, por temor al Señor. Y si uno es santo porque Él es santo, es porque Él así lo requiere. Pero si pensamos de otra forma, entonces no estamos entendiendo que vivimos como vivimos. Y si vivimos así, es para agradarle a Él, a nuestro Señor. Y si luchamos contra el pecado, luchamos no para ofender, es para no ofender a nuestro Señor. En todo debemos agradarle a Él y nada más que a Él. Luego agrega, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Al conocer las Escrituras precisamente y viviendo de una forma digna por conocer las Escrituras, vamos a llevar fruto en todo lo que hacemos. Y el Señor ya ha preparado un camino para toda buena obra. Y uno dice, pero ¿por qué no llevo frutos? ¿Por qué no estoy dando frutos? ¿Por qué no tengo ese crecimiento? Porque no estás entendiendo que tenés que conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra. A veces no entendemos ciertas cosas y decimos, pero a mí no me parece esto. A mí no me agrada cómo se conducen. O me agrada cómo se conduce la iglesia. Me agrada que sean tan estrictos con la santificación. Qué buena la filosofía de la iglesia. Qué buena la iglesia porque hace esto. No es la iglesia. Si lo hacemos es porque Dios lo requiere. Y si no lo hacemos es porque Dios lo requiere. Todo lo que hacemos es para agradarle a Él. Y todo va a llevar fruto si nosotros conocemos precisamente su palabra. Y vamos a llevar fruto si lo vivimos. Tenemos a Santiago que nos dice esto. No siendo oidores olvidadizos. Porque si somos así es como que miramos al espejo, vemos nuestro rostro, contemplamos, lo examinamos, pero al salir ya nos olvidamos absolutamente de todos los detalles de nuestro rostro. Que podamos salir y vivir la palabra de Dios. En primer lugar, hemos visto oración por un conocimiento profundo y vivencial. En segundo lugar, oración por un conocimiento que produce santidad. En tercer lugar, oración por fortaleza y gratitud.
en la verdad del Evangelio. Oración por fortaleza y gratitud en la verdad del Evangelio. Ahora Pablo va a darnos otro motivo por el cual él está orando. ¿Sí? Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo vamos a conseguir todo lo que anteriormente mencionó? No con nuestras fuerzas, ni con nuestro poder, sino con la fuerza y el poder de Dios. La palabra fortalecidos, acá que dice fortalecidos, significa siendo constantemente hechos fuertes, poderosos. Y es algo que Dios va a producir en nosotros. ¿Se dan cuenta por qué Pablo está diciendo lo que dice acá? Que está poniendo todos los méritos ¿en quién? En Dios. Y la falsa enseñanza que corría en ese momento, ¿en quién ponía los méritos? En uno mismo. Vos tenés que hacer todo esto para conseguir la paz para con Dios. Ahora Pablo va a decir, sí, ustedes tienen que fortalecerse, fortalecidos, se hagan fuertes, pero no con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios, por su poder y no por el nuestro. ¿Qué poder tenemos nosotros? ¿Qué fuerza tenemos nosotros? Ni una. Toda la que nosotros tenemos es de Él, por Él y para Él. Nada viene de nosotros, hermanos. Nada. Ahora, ¿y cuál es la razón por la que debemos estar fortalecidos? ¿Cuál es el propósito por el cual tenemos que tener esta fortaleza que Pablo menciona acá? Para toda paciencia y longanimidad. Debemos estar fortalecidos para tener paciencia y longanimidad. Lo que producirá en nuestra vida esta fortaleza es paciencia. Esta palabra significa para resistir o tener aguante, ¿sí? O perseverancia. Aguante o perseverancia. Es como resistir, ¿no? Voy a resistir. Si estoy fortalecido, voy a resistir. ¿Y qué es lo que ellos tenían que resistir? La falsa enseñanza. ¿Y qué más tenían que resistir? No solo la falsa enseñanza, sino todas las situaciones que iban a venir. Todo lo que iba a pasar en sus vidas. Y agrega longanimidad. Esta palabra significa paciencia. Es como que acá aparece como paciencia y longanimidad. Y a la paciencia en el texto original lo pone como aguante, ¿sí? Como resistir. Y en longanimidad lo pone como paciencia. Entonces, la idea es, por la fortaleza que vas a tener, vas a ser paciente y vas a estar con un aguante, por así decirlo. Vas a aguantar todo y vas a tener paciencia. Ahora, esto hará que nos mantengamos firmes en momentos difíciles, situaciones difíciles de pérdida, situaciones con personas, aflicciones. Ahora déjame decirte que el dolor lo vas a sentir sí o sí. Jamás en un momento la Biblia promete que no vas a sentir dolor. No te va a prometer prosperidad. No te va a hacer rico. No te promete un bienestar. Si estás acá hoy en la iglesia con la esperanza de que vas a recibir algo en algún momento, estás con la motivación equivocada. Lo único que vas a recibir son todas cosas espirituales y materiales, pero lo que necesitas. Lo que necesitas. Así que no esperes posesiones materiales, o si algún momento voy a sentir felicidad en lo monetario,
o la bendición que me llevo al bolsillo. El Señor no promete eso. A todos lo que Él decía, sígueme, le decía, van a sufrir por mí. Van a sufrir persecución, van a estar, le van a seguir, los van a matar. No va a ser para nada fácil. Y tenemos el hermoso pasaje de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Señor afirma de que vamos a tener aflicciones, dolores, vamos a padecer, nos va a doler. Hoy podés estar pasando por un momento difícil y no podés reclamar a Dios y decir, pero vos me prometiste prosperidad, porque jamás lo he hecho. Vos me prometiste un auto, jamás lo he hecho. Él te ha dicho que vos vas a padecer, vas a sufrir por su causa. Ahora, Él no va a dejar que vos sufras nada más y va a decir, bueno, que sufra ahí nada más. Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Confiad en mí. Esa palabra es depositar toda tu confianza en mí, porque yo vencí a este mundo. Y el conocimiento de la palabra precisa te va a dar esa fortaleza. ¿Por qué? Porque vas a conocer el carácter de Dios. Pero si no conoces el carácter de Dios, vas a estar por el suelo. Vas a estar por el piso. Porque no vas a estar conociendo la mente de Dios. Y vas a estar creyendo mentiras. Y te vas a desviar. Y es triste cuando eso pasa. Ahora Pablo va a seguir agregando, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vas a estar fortalecido por el conocimiento del Señor y vas a estar con gozo. ¿Por qué? Por el gozo del Evangelio. Siempre dicen, estás triste, estás pensando mal, pensá en el Evangelio. Cuando vos entendés el Evangelio y entendés la magnitud del Evangelio, eso cubre toda tristeza, cubre todo dolor. ¿Por qué? Porque Él te ha salvado cuando no te lo mereces. Porque Él te ha hecho apto cuando no somos aptos. Cuando no somos aptos de entrar a su reino. Cuando no somos aptos de ser llamados sus hijos. Pero dice, Él los ha hecho aptos. Él los trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él lo hace. No hay mérito en el hombre para que haga esto. En el texto original se entiende algo que se llama un verbo pasivo o un pasivo divino. Es algo que Dios lo hace y que nosotros no participamos en nada de eso. Y esos verbos aparecen acá. Ustedes siéntanse gozosos en el Padre. ¿Por qué? Porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él te ha hecho un heredero, te ha hecho su hijo. Cuando ahora se tiene que abrir la tierra y que nos traiga a todos. Pero Él te ama y ha dado su vida por vos y te ha hecho apto por su gracia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es tremendo. Él te ha librado de la potestad de las tinieblas. Hoy ya no hay excusas para nosotros de decir, no puedo resistir la tentación. Porque Él dice, sí, yo te libré de esa potestad, yo te libré de ese poder. Y el claro ejemplo del sumo sacerdote, Cristo, el que padeció toda tentación. Él fue llevado al desierto y fue tentado por ese propósito. Porque Él tenía que ser tentado en todo para darnos ejemplo de que Él lo soportó.
y de que nosotros podemos soportarlo. Vos podés vivir una vida de santidad como Él lo requiere, como Él anhela para tu vida. No podemos decir, no, es muy difícil, no se puede. Él ya te ha dado el poder por sobre el poder del pecado. ¿Qué más? Y trasladó al reino de su amado Hijo. Ese otra vez aparece el mismo verbo. Él te trasladó a vos. Él te tomó y te puso en el reino de su Hijo. Sentite gozoso, feliz, porque Él te salvó. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En su sangre tenemos la redención y el perdón de los pecados. Vuelvo a preguntar, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque la iglesia estaba siendo confundida en cuanto a qué tenías que hacer para ser salvo. Pablo deja en claro que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. ¿Cree? El que cree en el Hijo es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Cree en el Hijo y tendrás vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debes creer. Es lo único que tenés que hacer. No tenés que guardar días, no tenés que ser perfecto, no tenés que ser una persona que dice, no, yo no peco, no, yo estoy todo bien en esta área. Pero ¿qué es lo que vos luchás? No, yo no lucho con nada. ¿Tenés pecado? No, yo soy santo. Sí, sos santo, sí. Pero los santos luchan con pecado. Es peligroso y siempre menciono, es sumamente peligroso cuando alguien dice que no lucha con nada. Todos luchamos con algo, querida iglesia. Y Él es suficiente. Él es el que nos salva. Él es el que nos santifica. Él es el que nos da el crecimiento. La oración de Pablo se vuelve en mi oración. Que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad y de un conocimiento preciso en las Escrituras, porque sólo así vamos a conocer qué Él requiere de nosotros y qué Él quiere de su iglesia. Pero hasta que eso no pase, la iglesia va en declive, la iglesia va por el piso, la iglesia no entiende qué es lo que Dios quiere si nosotros no anhelamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres y agrego de mujeres que con astucia quieren engañarte. Suena bien esas astucias, pero no son de la palabra del Señor. Y si no estás conociendo tu espada, conociendo su voluntad, vas a terminar destruido. Así que esa sea nuestra oración por nuestros hermanos y es mi oración por ustedes, querida iglesia. Amén. Algunas preguntas de reflexión que luego lo voy a pasar al grupo. ¿Ves importante el estudio de la palabra o lo ves como una sección más en tu vida y en el culto? ¿Ves que solo esto es una sección? Bueno, la alabanza, la ofrenda la predicación. La palabra de Dios es la que santifica. Hasta nuestras alabanzas tienen que tener contenido bíblico, porque las alabanzas nos enseñan también. ¿Estás viviendo día a día lo que estudias? ¿Vivís día a día lo que aprendés? ¿O solo queda en el conocimiento nada más? ¿Estás viviendo de una forma digna? ¿Estás viendo cómo la verdad del Evangelio fortalece tu vida en esos momentos donde estamos sumamente tristes y dolidos por diferentes circunstancias de esta vida?
Y si vos pensás en el Evangelio y eso te fortalece y te anima y te llena de gratitud, amén, que eso no se pierda en vos. Que todos los días aprecies lo que Cristo hizo por vos. De que aquel santo y justo cargó tus pecados para acercarse a Él, para que puedas tener una relación con Él y para que puedas ver su rostro el día en que partamos de este mundo. Vamos a ponernos de pie.